Vamos a comenzar en oración, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das en este día de venir a este lugar, Señor, de venir a congregarnos en tu nombre, de venir a estar en comunión los unos con los otros para ser fortalecidos en nuestro espíritu, Padre Santo, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por habernos escogido, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo, para tan grandioso y glorioso regalo que es la salvación, que es poder entrar en el reino de los cielos, cuando tú nos llames a tu presencia o cuando el Señor Jesucristo venga por tu iglesia, por nosotros, Padre Santo. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor, y ponemos en tus manos, Padre, nuestras vidas, ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, ponemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de ti en esta mañana, y te pedimos que obres, Dios Todopoderoso, que esta palabra sea primeramente palabra tuya, palabra que provenga por medio de tu Santo Espíritu, y que alimentes nuestro ser interior, Padre, que alimentes nuestro espíritu para crecer y fortalecernos en tu palabra y madurar espiritualmente, crecer espiritualmente. Dejamos todo esto en tus manos, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, por favor. Versículo del 1 al 6. Leemos en esta mañana. Amén. Efesios 4, versículo del 1 al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, gloria al Señor, amén. Entonces veníamos realizando nuestro estudio de Efesios y en los versículos que analizamos anteriormente del 14 al 21, vimos los 4 puntos cardinales, ¿no? Comparábamos de eso que decía el apóstol Pablo con los puntos cardinales y hablaba él de lo ancho y hablábamos del oriente, ¿no? Que hablábamos que era para todos. Y también de lo largo, que simbolizaba como se podía asemejar al occidente, que era desde la eternidad. Y cuando hablamos de eso ancho y largo, hablamos de la plenitud del amor de Cristo, ¿cierto? Que el amor de Dios es tan grande que no puedo estar afuera de él. Y es tan grande que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree sea salvo, que no se pierda, sino que tenga vida eterna, que es entrada en el reino de los cielos, ¿cierto? Y decía que la profundidad del amor de Cristo, del amor de Dios, y hablábamos del sur, ¿no? Que Él nos sacó del sur a vivir al norte. No, que Él nos sacó del pecado, que Él nos sacó de las garras de Satanás que nos tenía en el infierno, para llevarnos ¿a dónde? A los lugares celestiales, es decir, a lo alto, es decir, al norte, ¿sí? A donde está la gloria de Dios, que nuestro norte es el reino de los cielos, que nuestro norte realmente sea en nuestras vidas mirar hacia aquel lugar que el Señor tiene para nosotros. No mirar hacia el norte de Bogotá donde queremos estar, no, sino mirar hacia ese lugar precioso que tiene el Señor. Que dice la palabra de Dios que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y eso debe ser lo primero en nuestras vidas. Ir hacia nuestro norte, es decir, hacia la gloria que tiene el Señor para nosotros. Amén. Y concluimos que el creyente debe ser lleno de la plenitud de Dios, que eso es por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Y experimentar esa vida en amor del Señor, porque no podemos seguir llamándonos cristianos si no vivimos en amor.
sino realmente nuestra vida no está reafirmada en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y él hablaba mucho del amor al prójimo. Es más, hablaba más del amor a nuestros enemigos, que debíamos perdonar, que debíamos amar y que debíamos andar en su palabra. Amén. Ahora en estos versículos que acabamos de hablar, el apóstol Pablo pasa de la doctrina, de lo que decíamos del fundamento de la palabra, ahora a que sea práctico en nuestras vidas, ¿sí? Y hablando de ese amor al prójimo. Y que ese amor se manifieste en la vida del creyente, amén. Amén. Amén, que se manifieste en la vida del creyente, amén. Amén. No, ni repitiendo. Que ese amor se manifieste en la vida del creyente, amén. Amén. Ahora sí, por Dios. Entonces, viendo lo que vamos a estudiar, uno podría plantearse algunas preguntas. Y uno ve el mundo, incluso la iglesia, y se ven hoy en día hasta divorcios en los hogares cristianos. Se ven divisiones en las iglesias, que incluso iglesias terminan cerrando. Se ve relaciones que parecían guiadas por Dios, se ven fracasadas, se ven perdidas. Y la respuesta de por qué pasa eso es que es la falta de la unidad en el Espíritu Santo, ¿sí? Y la unidad en el Espíritu no es opcional, es una evidencia de que Dios está en medio de su pueblo, de que Dios está en medio de su iglesia, amén. Y la unidad no es solo para la iglesia, o no solo la enfocamos ahora nosotros como creyentes, amén, como creyentes, no solo lo enfocamos en nuestras vidas, en la iglesia, sino en el hogar, ¿cierto? En el matrimonio, en la vida diaria, en el trabajo, debe estar esa unidad. Y debe estar, es buscar por velar de nuestra vida que sea recta. Primero para dar buen testimonio, ¿cierto? Porque cuando damos buen testimonio, evangelizamos. Y ese testimonio vale más que 1000 palabras que podamos decirle a las personas. Porque podemos decirle 1000 palabras y con una sola acción tumbar todo, borrar todo, fracasar todo lo que habíamos podido avanzar con alguien. Entonces, donde está el Espíritu Santo hay permanencia. Donde no está el Espíritu Santo hay destrucción. Entonces, esto es un llamado a vivir como verdaderos hijos de Dios. Leamos el versículo 1 nuevamente, Efesios 4:1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces el apóstol Pablo dice nuevamente que es preso en el Señor, ¿cierto? Preso en el Señor Jesucristo. Es decir, que por causa de seguir y predicar el evangelio del Señor Jesucristo, había llegado a su encarcelamiento, ¿cierto? Mas sin embargo, él, estando preso, animaba a la iglesia, ¿cierto? Animaba a los oyentes de esta palabra en Éfeso. Y no solamente a él, sino a lo largo de la historia de la iglesia, nos ha animado a nosotros para seguir adelante y nos dice que andemos como es digno de la vocación en la que fuimos llamados, ¿sí? Entonces la vida cristiana no es solo creer, ¿sí? Uno cree en el Señor Jesucristo y por creer es salvo, ¿sí? Pero también va acompañado de vivir conforme a ese llamado, de vivir conforme a las instrucciones del Señor. Entonces Pablo estaba preso por servir a Cristo, ¿cierto? Por ser fiel a Dios en medio de esas dificultades. Pero ese también es un llamado a nosotros, a ser fieles a Dios para poder resistir, aunque eso nos resulte costoso, aunque eso resulte en pruebas, en dificultades, porque dice la palabra de Dios que vamos a pasar dificultades, ¿cierto? Y cuando decimos creer en el Señor Jesucristo, a veces se vienen más dificultades. Las iglesias modernas hoy quieren pretender y decir que cuando uno se hace Cristo, esa es la solución a los problemas. Es la solución a la escasez, es la solución a la pobreza, es la solución a la depresión, y no. O sea, servir a Cristo tiene un costo que debemos pagar. Seguir a Cristo puede ser rechazo de nuestras vidas, en nuestras vidas podemos ser criticados, podemos estar en soledad, hasta nuestra propia familia nos puede aborrecer por decir ser cristianos, por ya no querer estar en el mundo, no querer estar haciendo las cosas del mundo ni practicar las cosas que ellos practican.
eso puede ser una carga para nuestras vidas, pero dice ahí el Señor que debemos de estar fortalecidos en su palabra, fortalecidos en su presencia. Y aunque vengan esas pruebas, nosotros de seguir firmes con el Señor y confiar que Él está con nosotros. Amén. Entonces, ese encarcelamiento del apóstol Pablo enseña que la fidelidad a Cristo tiene un precio que debemos pagar. Un precio que pagó el apóstol Pablo y todos los apóstoles de la iglesia primitiva, ¿cierto? Todos ellos pagaron un precio con su vida y gracias a Dios, hoy en día no tenemos que pagar tal vez de esa manera con nuestras vidas. Llegará el momento en que probablemente puede suceder, pero no, y a veces tal vez nos quejamos y porque es tan difícil ser cristiano y que mi familia me aborrece y que no sé qué, pero podemos seguir firmes en el Señor, porque vale la pena pagar ese precio, porque vale la pena poder decir que entraremos en el reino de los cielos, que algún día cuando Él nos llame a su presencia o cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, realmente nos vayamos con el Señor, realmente entremos a ese reino que Él tiene para nosotros. Amén. Leamos segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, más adelante, segunda de Timoteo 3:12. Y vamos a ver un versículo de ejemplo. ¿Amén? Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán bendiciones, éxito en esta tierra, padecerán lo mejor, no, dice que padeceremos persecución. Pero, ¿qué dice Juan 16:33? San Juan 16. Busquemos San Juan 16, versículo 33. Juan 16:33, amén. Porque a veces uno se horroriza, uy, no, pero si me va a ir mal siendo creyente, pues entonces, ¿para qué me meto? Y sí, Andrés. Y no es así. ¿Qué dice acá? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Y por más mal que nos vaya, como he dicho y como decía esta mañana, mire, el morir es ganancia. O sea, lo más malo que nos puede suceder es que muramos, ¿cierto? Pero tengan la certeza, debemos tener esa certeza en el corazón, que si hoy morimos, nos vamos para el reino de los cielos. Amén. Tenemos que vivir con esa confianza para el Señor. Que no le tengamos miedo a la muerte. Ay, ¿qué será de mi familia? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi cónyuge? ¿Qué será de mis bienes materiales? Porque a veces hasta los bienes materiales son un obstáculo para las personas. Para confiar en el Señor y le temen a la muerte más que todo es por eso. Y dicen, no, pero ¿qué hago con mi casa? ¿Para quién va a ser? No sé qué, para mis bienes, mi carro, mi plata en el banco. ¿Sí? A veces hay personas que por esas cosas dicen, uy, ojalá el Señor Jesucristo no venga porque es que no he disfrutado esta vida. Ojalá el Señor Jesucristo todavía no venga porque es que no he comprado la finca, o porque no he hecho esto, o porque no he viajado y no he conocido, y se aferran a las cosas de este mundo. Y nosotros no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo, ¿sí? Sino poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Y sí, tal vez el Señor permite en nuestras vidas todas esas cosas. Y permite en nuestras vidas que tengamos de lo que habla, la casa, el carro, las cosas, ¿sí? Pero son añadiduras que el Señor permite o no permite en nuestras vidas, porque Él conoce más que todo en nuestro corazón, ¿sí? Él conoce las intenciones de nuestro corazón y por eso debemos de andar como el Señor quiere que andemos, para la gloria de su nombre. Amén. Vamos ahí a Efesios 4, versículo 2.
Efesios 4:2. Amén. Oído, dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ojo, porque es que dice, soportándonos en paciencia. Entonces aquí hay algo fundamental en la unidad, porque el título digamos, de este fragmento ahí en la Biblia dice la unidad del Espíritu, es decir, la unidad de la iglesia. Y para que haya unidad tenemos que tener estas características: humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces dice que son esas tres palabras claves que debemos tener. O sea, la humildad produce mansedumbre, la mansedumbre produce paciencia. O sea que seremos probados, ¿sí? ¿O será que van a haber situaciones en nuestras vidas en las cuales tengamos que ser mansos? Hay unos que dicen, no, manso, pero no menso. Pero no, si tenemos que pasar por mensos para mostrar mansedumbre, tenemos que pasar, amén. Entonces, esas tres virtudes, porque son virtudes, ojo, son el tener humildad, mansedumbre y paciencia, son virtudes que debemos tener como creyentes, amén. Y eso es donde las debemos de expresar, en el hogar, en la iglesia, en nuestras relaciones en general, en el trabajo, en todo lado. Porque sin esas tres virtudes los hogares fracasan. La iglesia se divide y las relaciones se destruyen. Entonces tenemos que tener ¿qué? Humildad, mansedumbre y paciencia. Otra vez. Humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, porque hay matrimonios que se rompen por orgullo, por el machismo. Entonces, no, es que aquí el que manda soy yo, y de cierta manera el hombre tiene la autoridad, ¿cierto? Pero eso no va a hacer que pase por encima de la esposa, que humille a la esposa, que maltrate a la esposa de ninguna manera. ¿Qué se trata el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor? Que amará, dice que amar a la iglesia, o sea, a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y Cristo nos amó tanto que se entregó a sí mismo. Entonces, de esa manera debemos amar a nuestras esposas, debemos respetarlas, debemos atesorarlas, porque Cristo nos atesora a nosotros de una manera que se entregó a sí mismo. Así mismo nosotros debemos hacer por nuestras esposas, entregarnos como completamente a ellas. O sea, amarlas y respetarlas, demostrarles ese amor. Y a veces no son que regalos, que detalles, que cosas, no. Ni que el mejor regalo, no. Se trata del amor que le demostramos, más allá de las palabras, con acciones, ¿sí? Para que no hayan fracasos, porque a veces por el orgullo uno no reconoce los errores, ¿sí? Y es más, ¿qué dice la palabra? Que aún así nosotros no tengamos la culpa, hay que pedir perdón. O sea, tanto de un lado como del otro, ¿no? No es solo ahora que nos la monten a los hombres. ¿Sí? Y decíamos de ese amor que dice el Señor que debemos tener tanto para la iglesia como para los hermanos, que el amor no es jactancioso, ¿cierto? Que no se enorgullece y es que yo como gano más, o yo hago más, o tengo más, entonces puedo humillar a los demás, ¿no? O puedo humillar al cónyuge, ¿no? Delante de Dios todos somos iguales. Dice que ya no hay pobre, ni rico, ni grande, ni estudiado, ni no estudiado, nada. Delante del Señor todos somos iguales. Y así debemos ser en nuestro hogar. Iguales. O sea, es más, dice la palabra que debemos tener más alto concepto de los demás que nosotros mismos, ¿sí? O sea, hacerlos pensar como los demás que son mayores que nosotros. Eso demuestra humildad, porque muchas veces al contrario, uno se cree más que los demás, más inteligente, más preparado que un yogur, con más recursos económicos, con más talento, con más cosas, y no, uno debe ser humilde, demostrar todo lo contrario. Porque, como les decía, si no hay esas virtudes,
en nuestras vidas, ahí es donde hay matrimonios que se rompen, iglesias que también se dividen por el chisme, por los egos, porque, ay, no, es que yo sé más que el pastor y entonces yo venga y creo mi grupo y les predico y los evangelizo y les hablo y no sé qué, y no, mejor voy a abrir mi iglesia en otro lado y los invito, y se rompen y se dividen iglesias, así ha pasado. Y lastimosamente hasta en este lugar han pasado esas cosas. Hay división por esas cosas. Entonces, hablando de la humildad, leamos Mateo 5, versículo 3. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces, ese ser pobres en espíritu, aquí no se refiere a ser pobres económicamente, porque todos debemos ser ricos. Amén. No, no, porque ahí se habla de reflejar el carácter de Cristo. Es una imagen o una referencia de humildad que debemos tener. Siendo el Rey de Reyes, del Señor de Señores, se humilló y se encarnó en un simple humano. ¿Para qué? Para hacer su obra redentora por nosotros, ¿sí? Para entregar su vida por nosotros, ¿sí? Y a veces nosotros nos exaltamos más a nosotros mismos. Somos tan orgullosos y ególatras que nos creemos mejor que los demás, que queremos ser mejor que todos. Y a veces esa falta de humildad impide pedir perdón. Porque muchas veces esa falta de perdón también se ve involucrada porque las personas no tenemos el carácter suficiente para reconocer nuestros errores y pedir perdón por ellos mismos. Y Dios detesta el orgullo. Él ama al humilde, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, mansedumbre. Mateo 5:5, ahí mismo. Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Entonces, la mansedumbre es el resultado directo de la humildad. ¿Sí? Si uno es humilde, también es manso. ¿Sí? O sea, es tranquilo, es sencillo, controla las emociones, porque esa es la cuestión. Que el que no es manso y empieza a decir, no, yo soy manso, pero no menso, ¿no? Y empiezan, y es falta de control de las emociones, entonces por cualquier cosa se exalta, por cualquier cosa se pone de mal genio, parecen fosforitos. Entonces, una persona mansa, en otros lados, una persona mansa no vive en guerra, no vive en conflictos, no vive en venganzas, ni con pensamientos de venganzas, de odio, de resentimiento, no vive en problemas, porque como va de mano de la humildad, el ser manso, pues ahí se va reflejando el carácter del Señor. No es el que más duro pegue, porque muchas veces se ve relacionado con el problema de las emociones, la ira, las contiendas, la falta de mansedumbre, ¿sí? Y debemos ser tranquilos. El Señor Jesucristo decía que pongamos la otra mejilla, es algo que hasta literalmente se puede tener, ¿sí? Literalmente nos puede suceder, porque no, es que yo le devuelvo con más, él me dio 5 bendiciones, yo le devuelvo 10, no. No en el sentido de conflictos, tenemos que ser tan sensibles al carácter de Cristo en nuestras vidas que reflejemos eso. El Señor Jesucristo hubiera podido decir cuando lo estaban llevando, cuando lo estaban apresando, poder llamar una legión de
de ángeles y que lo defendieran y que destruyeran y mataran todos sus enemigos. Pero él era humilde y manso, como tenía que presentarse para hacer su obra redentora en la cruz por nosotros. Amén. Ahora paciencia. Santiago capítulo 5, verso 10. La epístola universal de Santiago, capítulo 5, versículo 10. Amén. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Sí? Y si vemos de esos ejemplos de los profetas, ellos realmente sí sufrieron y tuvieron paciencia, hicieron la obra del Señor conforme al propósito que el Señor les había marcado en sus vidas. Y ahora nosotros debemos tener paciencia. Y esto refleja en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque uno quiere todo ya, ¿cierto? Normalmente el ser humano quiere todo para allá y yo quiero tener ya las bendiciones, yo quiero tener ya la fortuna y quiero tener, mejor dicho, lo que uno debe anhelar es tener ya el reino de los cielos, poderse ir ya con el Señor. Ahora no es que tomen esto para echarse a dormir o al suicidio o tal, porque hay cosas se ven tremendas, ¿no? Entonces, la paciencia es el resultado de humildad y mansedumbre, ¿sí? La paciencia es de soportar y perdonar. El Señor nos da esa capacidad de soportar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y esperar en el Señor. Porque puede que estemos pasando por una dificultad, por un problema, y no lo ponemos primero en las manos del Señor para que Él nos dé esa capacidad de ser pacientes y esperar la solución de parte del Señor, sino que corremos a ver quién nos ayuda y al amigo, hasta al inconverso, al gota a gota, al prestamista, al banco primero, antes de pedirle la guía al Señor de que obre en nuestras vidas y que mire a ver cómo nos puede ayudar para continuar y tener esa paciencia de esperar la respuesta del Señor. Y no la respuesta audible que, oh, sí, hijo mío, juega este número en el baloto. No, no, es de esperar la respuesta que Él nos va a dar usando cualquier medio para ayudarnos. Pero muchas veces es por nuestra impaciencia que no llega la bendición del Señor, que no llega el bienestar que el Señor quiere para nosotros. Amén. Entonces, una persona paciente no es un fósforo que se enciende por todo. Entonces, eso también va de mano de la mansedumbre, ¿no? Porque la paciencia es resultado de la humildad y la mansedumbre, ¿cierto? Entonces, muchas veces está el carácter ahí. Y un hombre o mujer paciente tiene un corazón perdonador y conciliador, porque eso es lo que nos hace falta hoy en día, tener la capacidad de conciliar y perdonar. Leamos de Eclesiastés 4, del 9 al 12. Eclesiastés después de Salmos y Proverbios. Eclesiastés 4, del versículo 9 al 12. Porque aquí también digamos que parte de lo que les decía, de la humildad, de la mansedumbre y la paciencia, también debe reflejarse en nuestros hogares, ¿sí? en nuestro matrimonio. Amén. Eclesiastés 4, 9 al 12. Amén. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo?
Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Y ese cordón de 3 dobleces, ¿qué es? El esposo, la esposa y Dios. Esa tercera persona en nuestra relación no es del fulano, no es la sutana, ¿no? Es del Señor, ¿no? Porque no faltan, ay, que 3 dobleces. No. ¿Sí? Un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Por eso normalmente las trenzas o hay cables trenzados que son de 3 partes para que resistan más la tensión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un matrimonio sin Dios es un matrimonio débil. ¿Sí? Si Dios no es del centro de nuestras vidas, no es un matrimonio que perdure. Matrimonios con Dios son firmes y fuertes. ¿Sí? Y además que eso va de la mano de nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra principal prioridad? Dios. Eso tiene que estar siempre plasmado en nuestra vida, en nuestro corazón. Que nuestra prioridad por encima de todos, por encima del cónyuge, por encima de los hijos, es Dios primeramente. Amén. Nuestra segunda prioridad, el cónyuge, el que lo tiene. El que es soltero y se salta esa prioridad, ¿no? Entonces, segunda prioridad, el cónyuge. Entonces está Dios por encima de todas las cosas, después sigue el cónyuge por encima de las demás cosas. ¿Sí? Tercera, los hijos. Ojo, porque no está primero los hijos. No, primero está el cónyuge. ¿Sí? Después están los hijos. Por eso es muy importante en los hogares, en los matrimonios, porque muchas veces uno pone a los hijos en medio y se va haciendo una brecha. Y entre más hijos, más brecha no es. Entre más uno concentre el tiempo y las cosas y le dé la prioridad al hijo, va a haber una brecha entre el esposo y la esposa. Y como los hijos son prestados, cuando llega el tiempo de que los hijos se van de la casa, que crecen y se quieren mandar solos y se van, queda esa brecha. Y muchas veces después de que se van los hijos, después de que el foco no está en los hijos, los matrimonios quedan aislados, los esposos quedan distanciados, tanto que se rompen los matrimonios, porque eso le va a dar cabida al diablo, cabida a la tentación, cabida a muchas cosas. En cambio, si los hijos van del lado con dándole la prioridad al esposo, son matrimonios que siguen fuertes en el camino. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso debemos, digamos que, mirarlo en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Después de esas 3 prioridades sigue, por ejemplo, puede ser la cuarta, el trabajo, o incluso antes la otra familia, podríamos decir que los padres, los demás familiares, después podría estar la iglesia, ¿sí? O sea, nuestra hermandad en el Señor. Y después puede ser el trabajo, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Ponemos al trabajo de primer lugar, porque no nos congregamos por el trabajo. O sea, no le dedicamos el tiempo ni le damos el tiempo que es del Señor al Señor. No pasamos tiempo con la familia por el trabajo. No nos congregamos para tener comunión con la iglesia por el trabajo. ¿Sí? Le quitamos el primer lugar a Dios, al cónyuge, a los hijos, a la familia por el trabajo, y eso no debe ser. Por eso el trabajo, que es el medio por el cual el Señor nos bendice, debe estar después de la familia, después después de Dios, después del cónyuge, después de los hijos, el resto de la familia, después de la iglesia. Ahí sí podría decir que sigue el trabajo como prioridad. No podemos distorsionar esas prioridades en el creyente, porque ahí es donde se afecta nuestras vidas, nuestra vida espiritual. Entonces le damos más importancia al cónyuge y entonces no nos congregamos, no le dedicamos tiempo a Dios, no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, no obedecemos. ¿Por qué? Por el cónyuge. Entonces es ahí donde cometemos errores. Donde Dios dice que cuando Dios une en los hogares, en nuestras relaciones, hay amor verdadero, hay un propósito del Señor que se cumple
para gloria de su nombre, y hay permanencia en esa unidad matrimonial, en esa unidad en el Señor. Y esto aplica para muchas cosas, como decíamos, aplica también en nuestra parte, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, con la familia, con todo, aplica el ser pacientes. Y ser paciente de eso incluye, o sea, en el matrimonio está la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Entonces acuérdense, ¿cómo es? Humildad, mansedumbre y paciencia. Bueno, muy bien, ahí van a aprender. Efesios 4:3, por favor. Amén. Solícitos en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. Entonces, eso es solícitos, esforzados, valientes, ¿sí? O sea, estar prestos para estar atentos, ¿sí? Eso requiere un esfuerzo intencional de nuestra parte como creyentes. ¿Sí? Porque muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo está en nosotros guiándonos para vivir de una vida correcta, pero si no le hacemos caso, no estamos prestando atención a lo que Él quiere que hagamos. Y dice que estar atentos y esforzados a guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, ¿sí? Entonces eso requiere un esfuerzo intencional. O sea, hacer todo lo posible por vivir en paz. O sea, tanto en la iglesia como en el hogar, como en nuestra vida. O sea, debemos estar siempre atentos a vivir en paz. Dice la palabra de Dios que mientras sea esté en nuestro poder, estar en paz con todos. Entonces dice que sin humildad, sin mansedumbre y sin paciencia no va a haber paz en nuestras vidas. Entonces vea cómo todo se conecta con lo que dice el apóstol. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos y pacientes y de esa manera se va a generar una paz en nuestras vidas. Porque en el hogar se pueden resolver los conflictos, en la iglesia se evitan las discusiones y las cuestiones y vamos guardando todo eso en nuestro corazón y va a venir la paz del Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Filipenses, unas hojitas más adelante, capítulo 2, versículos 2 al 3. Amén. Oído, dice, contemplad, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ojo, porque aquí dice que cada uno tenemos que creernos más que los demás. ¿Cierto? No. Dice que estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso va a generar paz en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque vamos a estar generando esa humildad, demostrando esa mansedumbre, teniendo paciencia, y eso va a generar paz en nuestras vidas y eso va a hacer que esa unión que el Señor quiere que tengamos, esa unidad en paz, pues se desarrolle en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en el trabajo, en todo aspecto de nuestra vida. Amén. En Efesios 4, versículo 4 al 6. Amén. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces se repite como esa palabra clave, uno, ¿cierto? Y es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Amén. Y ese uno representa la unidad que debemos tener en Cristo. La unidad como iglesia, la unidad como hogar, como matrimonio, como familia. Esa es la unidad por la que debemos nosotros luchar. ¿Con qué? Con humildad, mansedumbre y
Pensé que no le iban a... Amén. Muy bien, esa unidad en nuestras familias, en nuestros lugares. Cuando habla de un cuerpo, Romanos capítulo 12, verso 5. Amén. Romanos 12, 5. Amén. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos que de los otros. O sea, ahora somos un cuerpo, ¿que somos qué? La iglesia de Cristo, amén. No hay diferentes clases sociales, no hay diferentes razas, no hay diferente condición económica, no. Todos somos uno en Cristo Jesús, todos somos importantes, amén. Por eso, de eso se genera la unidad en nuestras vidas, ¿sí? Cuando reconocemos que somos iguales los unos a los otros, que siendo miembros del mismo cuerpo, unos podemos ser dedos, ¿cierto? Unos podemos ser manos, unos pies, unos hasta uñas, porque todos son importantes. Ojo, pero no podemos ser el mugre en medio de las uñas, ¿no? No podemos ser mugres, como dicen, ¿no? Sino que tenemos que ser partes del miembro del cuerpo de Cristo y todos somos importantes. Y Dios es un Dios perfecto. A veces nosotros somos imperfectos físicamente porque un accidente, nos falta un dedo, ¿sí? Diferentes cosas, pero el Señor es completo y perfecto. Y eso quiere decir que todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes para el Señor. Amén. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Decía también ahí el apóstol. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Primero, 1 Corintios 3, 16, después 6, 19. Amén. 3, 16. 3, 16. Primero 3, 16, después 6, 19. Amén. ¿No sabéis que sois templo del Dios y el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Y el 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Dice la palabra que somos somos templo del Espíritu Santo. Amén. Que Dios habita en cada creyente. Amén. Es decir, en toda la iglesia de Cristo. ¿Sí? El Señor habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Ahí tenemos un solo espíritu. Amén. Una misma esperanza. Tito, allá después de Timoteo. El libro de Tito, capítulo 2, verso 13. 13. Una misma esperanza, amén. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Esa es la esperanza que debe tener toda la iglesia de Cristo. Amén. La venida del Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, que cuando lo veamos en las nubes llamándonos hacia el reino de los cielos, nos vayamos con Él. Amén. Esa es nuestra esperanza, ese día glorioso de bien llámese el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia o la venida del Señor por la iglesia. Cualquiera de esos nombres que nos vamos con el Señor. Amén. Tener esa misma esperanza siempre en nuestro corazón. También hablaba de un solo Señor. 1 Corintios 8:6. Un solo Señor. 1 Corintios 8:6.
Primera de Corintios 8:6. Amén. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un solo Dios, que Dios, como hablábamos como hablaba la Trinidad del Señor en la canción con la que alabamos al Señor, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un solo Dios, es lo que tenemos. Y también de que un solo Señor, cuando habla aquí y un Señor Jesucristo por medio del cual del cual son todas las cosas, y Cristo del que gobierna nuestras vidas, amén. Es nuestro Señor y Salvador, amén. 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 Una misma fe, Judas, capítulo 1, verso 3 del libro de Judas, antes de Apocalipsis. Judas 1:3. Amén. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Y esa común salvación, una sola salvación, esa es la fe, ¿cierto? La salvación. Es decir, que el Señor Jesucristo nos ha sacado de muerte a vida, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que nos ha sacado del pecado, de la paga del pecado que es del infierno, nos ha sacado a vida eterna en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un solo bautismo. Primera de Corintios, versículo 12. Capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, 13. Amén. Primera de Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Todos somos parte del mismo cuerpo, ¿cierto? Por medio de ese bautismo en el Espíritu Santo venimos a ser miembros todos de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén. En un solo cuerpo, un solo bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y un solo Dios y Padre. Efesios, ahí donde estábamos, Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Dios está en todos los creyentes. Amén. Dios está en todos nosotros y Él está sobre todo. Dice que el poder de Dios es sobre toda creación, sobre todo lo creado, es decir, sobre todo el universo, todo. El Señor dice que la tierra es del estrado de sus pies, así es de grande y poderoso el Señor. Nosotros nos creemos a veces muy fuertes, muy poderosos, muy grandes, muy inteligentes, muy con nuestro ego, pero ¿qué dice el Señor? Que debemos ser todo lo contrario, mansos, humildes, mansos y con paciencia. Amén. Entonces, a veces digamos que nos preguntamos por qué pelear si todos estamos unidos en el mismo espíritu, los creyentes, amén. Y a veces si algo no está funcionando bien, si hay división, es cuando debemos de examinar ¿qué? Nuestro corazón.
porque la unidad en la iglesia, la unidad no es opcional, eso es evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos pues de estar unidos los unos a los otros, de estar en esa unidad que no es opcional. Entonces, si hay orgullo, si hay división, si hay falta de perdón, es porque no estamos viviendo conforme al llamado que nos hace el Señor de vivir. Amén. La unidad depende del Espíritu Santo y se sostiene ¿con qué? Con humildad, mansedumbre y paciencia. Y eso se requiere un esfuerzo intencional de nuestra parte, ¿sí? Y escuchar al Espíritu Santo, porque a veces vivimos sin escuchar al Espíritu Santo. Y uno va a reaccionar con las emociones en medio de una situación y no escucha al Espíritu Santo que le dice, no, calma, tú tranquilo. No. Tú tranquilo, y uno no hace caso, sino que se alborota, ay, no, pues mire, a ver, hágalo usted, y todas las cosas, ¿no? En otro lado, aquí no pasa eso. Entonces se requiere un esfuerzo intencional de parte de nosotros, porque todo eso refleja la naturaleza misma de Cristo. Y si nosotros estamos viviendo en Cristo, viviendo en el Espíritu Santo, viviendo de la mano del Señor, se va a ver reflejado en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo y reaccionando y teniendo el mismo carácter que teníamos antes de conocer a Cristo. Nuestra vida debe ser diferente, debemos ser transformados y dejarnos transformar por el Señor. Tener ese esfuerzo de dejarnos transformar. Primera de Corintios, ya para finalizar, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 6. Primera de Corintios 12, 6. 12:6. Primera de Corintios 12:6. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Y Él es el mismo Dios de amor para todos y cada uno de nosotros. Y debemos recordar que todos somos iguales. Y debemos recordar que debemos tener como un mayor concepto de los demás, ¿sí? Que debemos creer que somos inferiores a los demás. O sea, de esa manera vivimos en humildad. Porque cuando es al contrario, cuando tenemos mucho ego, cuando nos creemos mejores que los demás, es que yo he visto mejor, es que yo hago mejor, es que yo soy más inteligente que los demás, es que yo, se vive en un egocentrismo terrible, que se vuelve el yo-yo y eso no lleva para ningún lado. Porque se revienta la pita y que sale el yo-yo por allá lejos. Y entonces es ahí cuando nosotros debemos vivir en amor como el Señor quiere que vivamos. Tener nuestras prioridades bien claras en nuestras vidas. Y amar a los demás, amar al prójimo, amar al cónyuge, amar a nuestros enemigos como el Señor quiere que amemos. Que dice la palabra, como Cristo amó a la iglesia. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Padre, por esta palabra que nos llena de regocijo en nuestro corazón y que debemos cambiar, que debemos amar, que debemos ser humildes, Padre Santo, que debemos ser mansos, que debemos tener paciencia mientras nos tengas en esta tierra, Señor Dios Todopoderoso. Como dice tu palabra, que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar que tú has vencido al mundo. Asimismo en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Padre, queremos que sigas obrando y que nos sigas sustentando, sosteniendo y guiando con tu Santo Espíritu para vivir de una manera que te agrade a ti, para seguir siendo transformados, Padre Santo, como tú quieres que seamos transformados, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, fortalécenos y guíanos cada día, Padre Santo, para hacer tu voluntad, para vivir en tu voluntad, no en la nuestra, para reconocer nuestros errores y pedir perdón, para reconocer que somos inferiores a los demás y que tú obras, Dios Todopoderoso, para reconocer que no somos
más que los demás, porque todos somos iguales delante de ti, Dios. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana, y ponemos nuestras vidas en tus manos para que se siga cumpliendo tu propósito, para que sigas obrando conforme a tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Nos abandonamos en tus manos, Padre Santo, y ahora que tal vez saldremos de este lugar, queremos seguir bajo tu bendición, bajo tu protección, bajo tu guía de tu Santo Espíritu, para gloria de tu nombre, Señor. Quedamos nuevamente en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.